Hola mis niños, el día de hoy vamos a platicar de un tema de nuestra materia de español, llamado lectura y creación de poemas. Esto lo puedes encontrar en tus libros tanto de quinto grado como de sexto grado. En quinto, dentro de la página 84 a 98 y en sexto grado de la página 158 a 169. Como primer punto, vamos a explorar las características de un poema. ¿Te parece? Dentro de las características de un poema encontramos que es corto, está escrito en verso, señala emociones, sentimientos, usa rimas y pertenece al género lírico. Los poemas son obras escritas en verso, que no se te olvide, y buscan expresar las emociones o impresiones del mundo que tienen las personas, sobre todo los autores. Es el nombre por el cual se le llama a las personas que crean estos poemas y en donde es común el uso de la rima y otras herramientas del lenguaje que después te voy a explicar. Pero primero, ¿cuál es la estructura de un poema? Bueno, un poema se divide en muchas partes, tanto en una parte que es conocida como verso, que se refiere a la línea en la cual podemos encontrar una oración que incluye un sujeto, un verbo y normalmente termina en una rima. ¿Ok? Ahora, ¿qué es una rima? Bueno, las rimas pueden ser consonantes y asonantes. Las que más conocemos son las consonantes, porque podemos identificarlas fácilmente ya que terminan con las mismas letras al final de la palabra. Por ejemplo, marinerito con bonito. También rameros con marineros. Ahora, otra parte importante de nuestros poemas son las estrofas. Las estrofas son los párrafos, por así decirlos, los conjuntos de versos que tienen los poemas. En este caso, este poema llamado El marinerito de Rafael Alberti tiene 3 estrofas, 3 conjuntos de versos. Tiene 12 versos, es decir, 12 líneas, y tiene 5 rimas consonantes, 5 juegos de rimas. Pero, ¿qué es una estrofa? Bueno, una estrofa, y para que quede claro que lo debemos apuntar en nuestros apuntes, valga la redundancia, es un conjunto de versos que generalmente se ajustan a una medida y a un ritmo determinado. ¿Y un verso qué será? Bueno, un verso es un enunciado o conjunto de palabras que forma una unidad en un poema y también está sujeto a un ritmo y a medida determinados. Observemos otro ejemplo. Aquí tenemos un poema, que es este, en el cual podemos identificar que tenemos una, dos, 3 estrofas. Recordemos que las estrofas son los conjuntos de versos que lo forman. 1, 2, 3 estrofas. Ahora bien, ¿cuántos versos encontramos? Los versos son las líneas o enunciados que tienen nuestros poemas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 versos, 12 líneas. Cada una de las estrofas tiene 1, 2, 3, 4 versos. 1, 2, 3, 4 versos. 1, 2, 3, 4 versos. Al recordar las características de los poemas, mencionamos en la estrofa y en el verso que se ajustan a una medida. Y esto es debido a que las estrofas y los versos normalmente siempre tienen, tanto el verso, el mismo número de palabras y la estrofa el mismo número de enunciados o de versos. Ahora, ¿cuántos poemas están aquí? Pues, si contamos,
solamente tenemos un poema. Para que quede claro, un poema es un conjunto de versos reunidos en estrofas. El verso es un conjunto de palabras que se encuentran en una línea y la estrofa es el conjunto de los versos. En este caso tenemos otro poema llamado El Niño Yuntero, en el cual tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 versos. Cada estrofa tiene 4 versos. Cada estrofa tiene 4 versos. Y el poema en total tiene 3 estrofas. Exploremos los textos página 87, 88 y 89 de nuestro libro de quinto grado, en el cual podemos encontrar algunos textos, tanto poemas como otros que no lo son. Pero podemos encontrar similitudes, es decir, cosas que se parecen, pues al pertenecer al mismo tipo de género lírico, pueden sonar como si fueran canciones, es decir, tener un ritmo, el cual nos aporta ese sentido de belleza en los poemas. Por ejemplo, este texto titulado Dos Milagros tiene 8 versos, 2 estrofas y podemos encontrar varias rimas consonantes. Este texto está escrito por José Martí y pertenece al libro Poesía Completa. Otros 2 textos que podemos encontrar son Triste, muy tristemente, El loro en la tertulia, que es solamente un fragmento, e igual podemos encontrar que está escrito en verso. Tiene estrofas y tiene conjuntos de versos. La diferencia es que en El loro en la tertulia encontramos estrofas que tienen la misma medida, 4 versos cada una. En cambio, en el texto Triste, muy tristemente, no. La primera estrofa tiene 6 versos y la segunda estrofa solamente 4. En el último texto que encontramos en nuestro texto, podemos determinar que este escrito, llamado Canto a la Bandera, de Rafael López y Julián Carrillo, tiene una medida exacta. Tiene 3 estrofas y cada una tiene 5 versos. Y cada enunciado tiene rima. Ahora, ¿cuál es la importancia de la poesía? La poesía es un género dentro de la literatura que se caracteriza por mantener una estética, es decir, verse y oírse bien, incluso si no lo queremos leer como si fuera un poema. Y es cierto, la poesía ha cambiado muchísimo. Los poemas que se escribían y se leían antiguamente a los que se escriben o se producen actualmente son, la verdad, muy diferentes, sobre todo si consideramos los antiguos poetas y sus obras. Un poema puede expresar un sentimiento o bien el pensamiento del autor que lo escribe. Puede tener o no rima. Además, utiliza la metáfora, la aliteración y el sentido figurado, sobre todo en los poemas infantiles. Si no sabes qué es esto, te dejo este otro video que ya había realizado sobre este tema. Y bueno, exploremos un poco sobre lo que es el sentido figurado. Cuando hablamos de sentido literal o sentido figurado, nos referimos a una manera de interpretar el significado de las palabras. Tomándolo al pie de la letra, sería un literal, o buscándole significados ocultos, sería figurado. Veamos algo más sobre el sentido figurado. Al hablar en sentido figurado, se espera transmitir una idea distinta de la que se puede entender por el sentido habitual de las palabras.
Para construir un nuevo sentido se recurre a una similitud real o imaginaria, es decir, buscarle un parecido a otra palabra, pero no solo a que se parezca como la vemos, sino a su significado. Por ejemplo, cuando ella llega, la habitación se ilumina, que quiere decir que le alegra tanto la llegada de una persona que todo el cuarto pareciera que se ilumina por un foco que se enciende en su presencia. Pero no quiere decir directamente que realmente se encienda un foco o que los rayos del sol lleguen a la habitación en ese momento. Solamente es el sentimiento de alegría expresado. Otro ejemplo es este. Se hizo más alto de un día para el otro, que quiere decir que creció muy rápidamente, y es el sentido de sorpresa, refiriéndose a la imaginación de que una persona crece tan rápido cuando no la vemos y cuando de repente la volvemos a ver, ya creció demasiado. Otro ejemplo también es este. No te juntes con ese hombre, es un cerdo. Y no se refiere directamente o literalmente a que la persona sea un cerdo, un animal. No. Se refiere a que es una mala persona o a que tal vez sus actos no le han hecho la persona más confiable y por lo tanto tiene un sentimiento de, pues, miedo y de odio, en el cual expresa con estas palabras y esta comparación el uso del sentido figurado para expresar una idea negativa sobre otra persona. Otro ejemplo también sería, mi vecina es una serpiente, en el cual se refiere a que es una mala persona. Esta persona se está dando a notar, esta persona está tratando de dar a entender que es mejor alejarse de la otra persona porque puede causar problemas. Pero no lo quiere decir literalmente, por eso usamos la expresión en sentido figurado, para hacerlo más bonito, pero sabemos el significado oculto. Otro ejemplo es este que tenemos en la parte de abajo. La noticia fue un balde de agua fría y se refiere a que la noticia que le contaron a alguien llegó inesperadamente, tan inesperado que causó una sensación desagradable, le hizo ver la realidad de un momento a otro. ¿Vamos entendiendo? El sentido figurado utiliza palabras que pueden referirse a otra cosa. Por ejemplo, con la frase un balde de agua fría no quiere decir que de manera literal le estén echando agua, y sobre todo fría. No. Se refiere a que la comparación de la sensación de ponerse agua fría en el cuerpo es tan mala que la podemos comparar con recibir una noticia que no quisiéramos. Y también, por ejemplo, en el otro, en el cual hacemos una comparación sobre una persona que se parece a una serpiente, no nos referimos realmente a la serpiente, es decir, al animal, sino a la concepción que tenemos de este, sobre todo en las historias y cuentos, en los que siempre las serpientes o este tipo de reptiles se transmiten o tienen características de personas o cosas que no deberíamos confiar, sobre todo que tienen mucho odio. Entonces, al usar esta palabra nos referimos a que la otra persona no es de fiar y por lo tanto tenemos que llevar mucho cuidado al hablar con ella. Otro ejemplo de sentido figurado serían estos. Esta fiesta era un cementerio, en el cual se refiere a que el clima de la fiesta, en lugar de ser festivo, era totalmente triste. Lo puso entre la espada y la pared. Quiere decir que no le dejó opción, o una u otra cosa. Muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Cuántas veces no has escuchado esto? ¿Te vas dando cuenta que estos ya no son poemas? Así es, estos son refranes y también utilizan el sentido figurado, pues también pertenecen al género literario, pero sobre todo tienen una especie de ritmo al estarlos entonando.
Este, por ejemplo, se refiere a que es necesario eliminar la causa de un problema para así eliminarlo por completo. Muerto el perro, se acabó la rabia. Otro ejemplo y muy conocido es: hierba mala nunca muere. Las personas problemáticas que permanecen presentes por mucho tiempo es mejor alejarlas porque nunca van a dejar de tener esas artimañas. No le pidas peras al olmo. Quiere decir que no podemos tener exigencias o expectativas que están fuera de lugar, sobre todo de personas que no podemos decidir qué pueden pensar o hacer, porque pues cada quien tiene una manera de pensar. Cada quien es libre de tomar sus propias decisiones. Y por lo tanto, estos refranes y estos poemas utilizan este tipo de comparaciones para poder referirse a situaciones de la vida cotidiana, que no se escucharían muy bien si las escribimos de manera literal. Pero en cambio, al escribirlas en un sentido figurado, tienen mucha más belleza y mucho más ritmo. Ahora, ¿qué es una metáfora? Bueno, la metáfora es una figura retórica que hace un uso figurado del lenguaje. Generalmente se utiliza para referirse a algo pero sin nombrarlo específicamente. Las metáforas utilizan el doble sentido y son una herramienta fundamental para la lingüística y la teoría literaria, y se usa incluso en el lenguaje cotidiano. Me vas a decir: ¡ay! Pero yo no utilizo metáforas al hablar con mis amigos. Déjame decirte que así lo hacemos. Tan fácil y sencillo, la metáfora consiste en identificar un término real con otro imaginario, existiendo entre ambos una relación de semejanza, es decir, de parecido. Por ejemplo, realidad imaginario podría ser tus cabellos de oro, en lo cual se refiere a que los cabellos, eso es real, se asemeja al imaginario oro por su color dorado, que en este caso es para referirse a las personas que tienen el cabello rubio. Tus cabellos son de oro. Otro ejemplo en un poema sería este: Tirso de Molina, es el título. Al molino del amor, alegre la niña va, a moler sus esperanzas, quiera Dios que vuelva en paz. En la rueda de los celos, el amor muele su pan, que desmenuzan la harina y la sacan candeal. Se refiere en las oraciones que ya te puse marcadas con rojo, utilizamos un sentido tanto literal como figurado. Por ejemplo, la frase moler sus esperanzas no quiere directamente decir que vamos a moler o triturar unas esperanzas. Las esperanzas son algo que no podemos tocar. Por lo tanto, se refiere a que vamos a eliminar o quitar las esperanzas que tiene una persona de encontrar o hacer algo. Rueda de los celos, ¿a qué se referirá? Pues sí, a que es algo que estamos pasando constantemente y que no tiene un inicio o final, solamente sigue como un ciclo. Ahora, ¿qué es la aliteración? La aliteración es un recurso también literario y consiste en repetir un mismo sonido en una misma oración. Con la repetición de ese sonido, la aliteración busca producir un efecto en el lector sobre todo, no en el autor, que es quien lo escribe, sino en la persona que está leyendo, tal vez de manera mental o con voz alta, un poema, para así hacerlo mucho más bonito. Recordemos que todos los recursos que utilizan los poemas son para enaltecer la belleza de los pensamientos o las ideas de las personas a través de textos que van a hacer estas comparaciones con un momento mucho más bonito. Por esto es que en algunos momentos de nuestra vida no hemos entendido los poemas, porque no hacemos la comparación que se debe hacer. Bueno, pero no perdamos el tiempo con esto y veamos un ejemplo de la aliteración. Escucha muy bien. Bajo el ala aleve del leve abanico. En este caso se produce la repetición de dos sonidos. La L, que suena L, y la B, que suena B.
bajo el ala aleve del leve abanico. ¿Te das cuenta? Repite en cada una de las letras los dos sonidos. De esta manera la aliteración está haciendo su efecto. Bajo el ala leve del leve abanico. Se escucha mucho mejor que las otras oraciones que leí. Pero, ¿para qué se usa la aliteración? La aliteración se usa con la intención de embellecer un texto, ya sea en prosa, como un escrito normal, o en poesía, escrito en verso, ya que consigue un efecto de sonoridad, es decir, hacerlo más musical. Asimismo, la aliteración, debido a la repetición de estos sonidos, también puede sugerir imágenes asociadas a los sentidos. Imágenes que casi siempre relacionamos con estas palabras que empiezan con esos sonidos que ya conocemos y los conocemos desde nuestra infancia. Y no solo se usa en los poemas, la aliteración también sirve en los trabalenguas. ¿Has notado que los trabalenguas repiten mucho los sonidos de algunas letras? Bueno, aquí veamos algún ejemplo, en el cual también vamos a utilizar el lenguaje figurado. Aquí tenemos la aliteración. Y recordemos que la aliteración consiste en la repetición de las mismas letras en las palabras para producir sonidos iguales o parecidos y así provocar sensaciones diversas en la persona que está leyendo. El ejemplo es el ruido con que rueda la ronca tempestad. ¿Ya identificaste qué letra y qué sonido es el que se repite? El ruido con que rueda la ronca tempestad. Así es. Estamos repitiendo el sonido RR, que produce la R en cada una de las palabras, menos en la primera y en la última. La aliteración en los poemas y trabalenguas. Por norma general, cuando se usa una aliteración en un trabalenguas es para enseñar o transmitir un mensaje, sobre todo a los niños pequeños. En este caso, se repite la consonante inicial de todas las palabras de la oración. Ejemplo, 3 tristes tigres comieron trigo en un trigal, en el cual estamos repitiendo nuestra consonante T con nuestra vocal I. O por ejemplo otro, mi mamá me mima, que normalmente utilizamos para poder aprender a leer. Estas aliteraciones nos permiten asociar el sonido a ciertas palabras, sobre todo a las letras, y poder asemejar cada vez que lo podamos observar o volver a leer o escuchar este mismo sonido a otras palabras. Al leer mi mamá me mima, estamos acostumbrándonos al sonido de la letra M que suena y juntándolo con nuestras vocales se forman nuestras sílabas. Otro ejemplo es en el uso de los trabalenguas. Un ratón reptó risueño hasta la rama de Rita la rana. ¿Te das cuenta que aquí repetimos el sonido tanto de nuestra consonante R, que suena R, con nuestras vocales A, E, I, para poder hacer que este trabalenguas suene mucho mejor? Un ratón reptó risueño hasta la rama de Rita la rana. ¡Perfecto! La aliteración en la poesía se usa para embellecer la escritura. En estos casos se suele repetir un único fonema o fonemas muy similares, es decir, sonidos que son muy parecidos, para crear esa sensación de calidez al leerlo. Ejemplo, los suspiros se escapan por su boca de fresa, de Rubén Darío. En este fragmento de poema podemos comprobar que el poeta pretendía remarcar el sonido S de la S, para remarcar los suspiros de la princesa. Otro ejemplo es este, en el cual también tenemos el mismo fonema. En el silencio solo se escuchaban el susurro de las abejas que sonaba, de Garcilaso de la Vega.
La aliteración considero que es una de las características de nuestros poemas más sencillo de identificar, incluso más que las rimas, pues la aliteración es únicamente la repetición de los sonidos. Y listo, esto sería todo por esta primera parte. Esta clase ya había estado por aquí. Si quieres puedes darle clic a los dos enlaces que te voy a dejar de las dos clases. Espero te haya quedado mucho más claro algunas de estas características y recursos que utilizamos en los poemas, sobre todo al leerlos, entonarlos, lo que son las características de la creación de versos, estrofas y poemas en general que tengan una medida exacta y un ritmo aliterado, con sentido figurado o sentido literal. Te dejo aquí los enlaces de las clases que ya había dado sobre este tema, parte 1 y parte 2 para el sexto grado, para que puedas complementar mucho más este aprendizaje, sobre todo en la creación de algunas rimas, en las cuales te explico cuáles son las rimas consonantes y asonantes para que puedas diferenciarlo. Adiós.